Mis días es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí pues nuevamente predicando la palabra del Señor. Yo quiero traerles un mensaje de parte del Señor para aquellos, ¿verdad?, que han caído en el desánimo, aquellos que quieren dejar de servirle a Dios, dejarlo todo, soltarlo a toalla, como comúnmente decimos muchas veces. Pero yo le quiero animar en esta hora, a través de esta plataforma, a través de esta predicación, de esta palabra, ya que pues la palabra del Señor es la que transforma la vida del ser humano, ya que sin la palabra del Señor, pues el hombre lastimosamente no puede ser transformado, no puede cambiar su mentalidad de pensar, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sabemos, según las Escrituras, que solamente en Cristo Jesús está la salvación de nuestra alma, la vida eterna, como lo dice la palabra del Señor. Yo pues le animo en esta hora a que pues nos regale unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo, porque sé que el tiempo es muy valioso. Pero vamos a meditar en las Escrituras en esta hora y vamos a leer en el libro de los Reyes, capítulo 19 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios añada bendición a su palabra. Vemos aquí en esta historia, ¿verdad?, de este gran profeta del Señor llamado Elías, un profeta que fue ungido por Dios, ¿verdad?, para llevar la palabra del Señor al pueblo de Israel y confrontar, ¿verdad?, aquel rey llamado Acab, el cual era el esposo de esta mujer llamada Jezabel, ya que dice la palabra del Señor que este rey Acab se apartó de los caminos del Señor, se apartó y no hizo según sus padres, ¿verdad?, que le habían servido a Dios, ya que pues este hombre se había casado con una mujer, ¿verdad?, que adoraba a los Baales, que adoraba a dioses falsos, que adoraba, ¿verdad?, aquellos dioses, lo cual no pueden salvar. Bendito sea Dios. Por lo cual la Biblia nos llama en su palabra, ¿verdad?, de que
el hombre de Dios no puede unirse en yugo desigual. Y este rey lastimosamente pues se casó con esta mujer, ¿verdad? Que no era creyente, por decirlo así, que no era una mujer que servía a Jehová, el Dios de los ejércitos, sino a Baales, dioses falsos, dioses paganos, el cual pues Dios, ¿verdad? Desechaba, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Según el contexto de la palabra, dice que Elías, ¿verdad? Confrontó a aquel pueblo de Baal. Confrontó, dice la palabra del Señor, aquella gente que adoraba a dioses falsos, aquellos profetas, ¿verdad? Y vino y dice la Biblia que por medio de la oración de Elías descendió fuego del cielo. Entonces, este profeta llamado Elías, un hombre ungido por el Señor, mató a aquel montón de profetas falsos, como diríamos hoy en día, ¿verdad? Aquellos que en vez de confesar a Cristo, en vez de predicar a Cristo, consultan demonios, ¿verdad? Consultan santeros, consultan brujos, que lastimosamente lo que trae es pues pobreza, tanto material como espiritualmente, ya que Dios no se agrada de eso. Acuérdese de que cuando la persona, ¿verdad?, está pasando un momento de tribulación, un momento de lucha, de prueba, usted no tiene que buscar a alguien que le lea las cartas. Usted no tiene que buscar a alguien, ¿verdad? Que le consulte a espíritus malignos, sino que usted lo que debe de hacer es venir y arrodillarse a los pies de Cristo, recibir al Señor primeramente como su único salvador de su alma. Dice la Biblia que si su pueblo se humillare, invocare su nombre y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces dice la Biblia que el Señor oye aquellas oraciones, ¿verdad? Bendito sea Dios. Por lo cual Elías, como muchos de los hombres de Dios, pasaron por medio del desánimo, el cual yo titulé este mensaje como Dios en medio del desánimo. Ahí está Dios, ¿verdad? En medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la dificultad, ¿verdad? Así como Elías, ¿verdad? Dice la Biblia que le vino miedo, temor por aquellas palabras de aquella mujer llamada Jezabel, que dijo que Elías, ¿verdad?, iba a morir. Bendito sea el Señor, ya que esta mujer estaba dolida porque Elías, el hombre de Dios, había confrontado a aquellos profetas falsos, ¿verdad? Aquellos que profesaban a ídolos paganos. Bendito sea Dios para siempre. Por lo cual dice la Biblia que aquellas palabras de aquella mujer impactaron a este hombre de Dios. Por eso nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de abrir nuestros oídos a la palabra del verdadero Dios, ¿verdad? Y cerrar nuestros oídos a aquellas palabras que nos quieran traer temor humano, ¿verdad? Que nos quieran traer miedo, porque acuérdese que dice la Biblia, ¿verdad? De que Dios es el que permite que pasen todas las cosas. Si Dios no permite que nada pase, nada va a pasar, bendito sea Dios. Pero este hombre, aquellas palabras, ¿verdad? Este hombre de Dios cayeron en su corazón, ¿verdad? Y trajeron desánimo que dice la Biblia que deseó dejarlo todo. Incluso deseó hasta morirse, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre y renunciar al llamamiento que Dios le había hecho. Así mucho de las personas, ¿verdad?, que han servido a Dios, que han venido al evangelio, que han venido a los pies del maestro, ¿verdad? Tal vez en estos momentos quieren soltar la toalla, quieren dejarlo todo. ¿Por qué? Porque ven la prueba que está dura, ven el problema, ¿verdad? Que no le ven solución. Pero déjeme decirle que el Señor nos manda, ¿verdad?, en su palabra, a que debemos, ¿verdad?, de perseverar en la gracia, a que debemos de confiar en el Señor, a que debemos de declarar y creer, ¿verdad?, de que Dios tiene, ¿verdad?, la respuesta para cada situación en nuestra vida. Bendito sea Dios. No podemos dejarlo
todo, no podemos dejar aquel llamamiento que Dios nos ha hecho, el cual es de servir a su obra, el cual, ¿verdad?, es de anunciar las buenas nuevas de salvación, a decirle al necesitado que de que Cristo puede cambiar la vida, que Cristo puede solucionar el problema, que Cristo puede sanar, ¿verdad? Bendito sea el Señor, puede sanar cualquier enfermedad. Eso es si nosotros lo creemos, ¿verdad? Debemos de aceptar, ¿verdad?, el llamamiento que Dios nos ha hecho, sabiendo, ¿verdad?, de que no es fácil, de que Cristo nunca prometió de que al venir a sus pies nunca íbamos a tener pruebas de que todo iba a ir bien. No, Jesús jamás ha prometido eso. Jesús ha prometido el estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque solamente Él pudo vencer, ¿verdad?, al mundo. Bendito sea el Señor. Nadie, ningún ser humano, déjeme decirle, puede cumplir la ley, puede cumplir al 100%, ¿verdad?, los 10 mandamientos. No hay hombre que lo pueda hacer, sino que solamente a través de Jesús es que nosotros lo podemos lograr. Fue Él el que dice la Biblia, el que llevó nuestros pecados. Es Él el que nos llama al arrepentimiento y es Él el que nos promete la vida eterna. Bendito sea Dios. Es la gracia, ¿verdad?, la que nos hace salvo. ¿Qué significa la gracia? Algo que Dios nos ha dado que no merecíamos, porque nadie, ningún ser humano en esta tierra merece la salvación, merece, ¿verdad?, la vida eterna, pero Cristo pagó esa cuenta que nosotros teníamos, ¿verdad?, el cual era esa vida llena de pecado, llena de malicia, y Cristo, ¿verdad?, ahora nos tiene, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Así mismo, ¿verdad?, hemos pasado muchas veces, ¿verdad?, estas situaciones que palabras humanas nos traen desaliento, que a veces tenemos sueños y se lo contamos a una persona y viene aquella persona, ¿verdad?, y nos trae una palabra no de aliento sino de desánimo, ¿verdad? Y a veces ponemos más el oído a esas palabras de desaliento, ¿verdad?, que en vez de poner los oídos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice la Biblia que es viva y eficaz, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. En medio de esa situación está el Señor para ayudarnos y salir adelante. Así que, hermano, tú que aún no has venido a los pies del Maestro, tú que aún no has renunciado a esa vida de pecado, yo no estoy para juzgarte, para condenarte, sino que yo estoy para decirte de que Cristo lo puede hacer. Cristo me rescató de esa vida de pecado. Cristo fue el único, ¿verdad?, que me pudo sacar de ese lodo cenagoso en el cual yo me encontraba sumergido en las drogas, en el alcohol. Bendito sea Dios. Y Dios restauró mi vida. Y hoy en día pues estoy aquí hablándote de las promesas de Dios, hablándote de la salvación de Dios, hablándote una palabra de ánimo, de que con Cristo todo se puede. Bendito sea el Señor. Dios me ha dado una familia hermosa, una esposa, ¿verdad?, que confiadamente y orgulloso lo digo, una mujer temerosa del Señor, y unos hijos pues que estamos, ¿verdad?, criando en el evangelio, ¿verdad?, educándolos en la palabra del Señor. Pero no permitas, ¿verdad?, que venga temor humano a tu vida. Yo sé que somos carne, somos humanos, y que a veces, ¿verdad?, tenemos miedo de que del día de mañana, ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Déjame decirte que nada va a pasar, sino que lo que va a pasar, bendito sea Dios, es que Dios tiene cuidado de tu vida. Es que si tú confías en el Señor, Dios va a levantar bandera, ¿verdad? Porque torres fuertes Jehová, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, como creyentes, como hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor, no podemos atemorizarnos, ¿verdad?, por las palabras de los hombres. Bendito sea Dios, ya que Dios dice la Biblia, ¿verdad?, en un pasaje de la Biblia dice que los egipcios no son dioses. Aquellos que quieran traerte desánimo, ellos no son dioses, ellos no te pueden condenar, nadie te puede condenar. El único que vino a esta tierra para salvarte fue Jesús el Nazareno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mire lo que dice la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 29 y el versículo 25. Dice la Biblia: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido, ¿verdad? El miedo a los hombres es una trampa, dice la Biblia,
pero el que confía en el Señor está protegido, ¿verdad? Nuestra vida está, ¿verdad? Bendito sea Dios, esculpida en las manos del Señor. Es nuestra vida la que está, ¿verdad? En las manos de nuestro Dios. Nuestros hijos están en las manos del Señor. Tu familia, tu matrimonio, tu ministerio está en las manos del Señor. Bendito sea Dios para siempre, ¿verdad? Como dice la Biblia en el libro de los Reyes, en el capítulo 19 y el versículo 3, dice que viendo pues el peligro, está hablando de Elías, ¿verdad? Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allá a su criado, ¿verdad? Elías tuvo temor de las palabras de aquella mujer mala, ¿verdad? De aquella mujer que adoraba a dioses paganos. Bendito sea el nombre del Señor. Pareciera, ¿verdad?, que las tinieblas tienen mayor potestad, ¿verdad?, sobre nosotros, pero déjeme decirle que Cristo fue el que nos libertó, que Cristo es el único que puede libertarte de esas cadenas, de esas ataduras que ha puesto el diablo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. No hay, ¿verdad?, cosa difícil para el Señor. Dice la Biblia que para el Dios a quien nosotros servimos, todas las cosas son posibles, ¿verdad? El Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No hay nada imposible para Él. Tal vez en este momento, ¿verdad?, estés pasando algún problema en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, pero yo vengo a animarte aquí en el nombre del Señor, ¿verdad?, de que ten fe en el Señor, ya que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice la Biblia en el libro de los Proverbios 29-25, dice que el miedo a los hombres es una trampa, ¿verdad?, que nos acecha, ¿verdad?, que nos esclaviza, pero el que confía en el Señor estará protegido. No lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Tú puedes leer Proverbios 29-25, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y claro que puede venir desaliento a nosotros. Claro que nuestra vida muchas veces, ha venido desaliento, ha venido desánimo, ¿verdad? Porque a veces no vemos el milagro del Señor en nuestra vida manifestada. Pero déjeme decirle que no es el tiempo de nosotros, es el tiempo del Señor. Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. ¿Y qué significa deleitarse en el Señor? Significa, ¿verdad?, de que Dios debe de ser primero, de que Dios debe de estar en el primer lugar en tu vida, de que tú debes de gozarte, ¿verdad?, cuando escuchas la palabra del Señor, cuando meditas en la oración, en la palabra de Dios, cuando vienes en oración y doblas tus rodillas delante del Señor, ¿verdad? Una vez una persona, ¿verdad?, un compañero de trabajo a mí me preguntó, ¿y tú qué haces cuando estás triste, cuando te desanimas, cuando ves que cuando un problema no se puede resolver? Le dije yo, ¿sabe lo que yo hago? Yo vengo y me humillo delante del Señor y doblo mis rodillas en mi cuarto yo solo, bendito sea Dios, y derramo mis lágrimas ahí. Y cuando yo me levanto, ¿verdad?, de rodillas orando al Señor, me levanto fortalecido, creyendo de que las promesas, ¿verdad?, del Señor son verdaderas y son para aquellos que creemos al Señor, son para aquellos, ¿verdad?, que hemos decidido servirle a Cristo, aquellos que hemos decidido, ¿verdad?, entregarle nuestra vida al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Dice en el versículo 4, ¿verdad?, del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, mire bien, deseando morirse Elías, aquel hombre ungido de Dios, aquel hombre que había descendido, aquel hombre que había orado para que descendiera fuego del cielo, ¿verdad? Aquel hombre que había orado para que el cielo se cerrara y no lloviera más. Bendito sea el Señor. Aquel hombre deseó morirse, ¿verdad? Bendito sea Dios. Llegó desánimo a su vida. Alabado sea Dios. Pero dice la palabra del Señor, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Estas son las palabras de un hombre desanimado, un hombre que, ¿verdad?, deseó morirse, dejó soltarlo todo, bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice en Juan 16:33, dice
estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Eso es Jesús el que nos está hablando, ¿verdad? Que tengamos paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Aquellos que hemos decidido servirle al Señor, aquellos al cual Dios nos rescató, Dios nos libertó, bendito sea Dios, aquel el cual Jesucristo, ¿verdad? Nos limpió con su sangre preciosa de todo pecado, nos anima que debemos de confiar en Él. ¿Por qué debemos de confiar en Él? Porque Él en esta tierra venció al mundo, venció al pecado y la muerte, resucitó al tercer día de los muertos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, ¿verdad? Debemos de fortalecernos y creer, ¿verdad? Que aquel que venció la muerte es aquel que nos promete la vida eterna, es aquel, ¿verdad? Que promete estar con nosotros todos los días del mundo, ¿verdad? Es aquel que nos dice en su palabra que tengamos paz, ¿verdad? ¿Por qué soltarlo todo? Si al soltar, ¿verdad?, la obra del Señor, déjeme decirle que es el peor error que podemos cometer aquellos que hemos venido al conocimiento de Dios. Déjeme decirle que al contrario, ¿verdad? El problema no es más grande de aquel Dios a quien nosotros servimos. El problema Dios lo puede solucionar si creemos y confiamos en su palabra, en sus promesas. Bendito sea Dios para siempre, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios alimentó a Elías en aquel tiempo que cayó en desánimo, ¿verdad? Que fue el mismísimo ángel del Señor, que dice la palabra del Señor, que lo alimentó, que le dijo: Elías, largo camino te resta, levántate, ¿verdad? Primera de Reyes 19:6 dice: entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, dice. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Esa es la palabra que Dios te da en esta noche. Esa es la palabra que Dios ha hablado a mi corazón primeramente, ¿verdad? Que hemos de levantarnos porque largo camino nos resta, dice la palabra del Señor. No te desanimes, sino al contrario, créele al Señor, porque ya Cristo venció la potestad. Cristo venció al enemigo, a Satanás, ¿verdad? En la cruz del Calvario, bendito sea Dios para siempre. Y dice la Biblia, ¿verdad?, de que nosotros somos más que vencedores en aquel que nos llamó a su luz admirable, en aquel, ¿verdad?, que da la vida eterna, en aquel que promete estar con nosotros todos los días, ¿verdad?, en nuestras vidas, en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de cualquier situación contraria, ¿verdad? Es Cristo el que lo ha prometido, bendito sea Dios para siempre. El ángel del Señor, ¿verdad?, se le presentó, ¿verdad?, en medio de aquella aflicción, ¿verdad? Es ahí donde cuando tú estás afligido, ¿verdad?, tírate en oración creyendo de que Dios te va a renovar, ¿verdad? Va a renovar esa mente, ¿verdad?, que ha recibido miedo del hombre, miedo de la situación. Pero Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, que te levantes, dice la Biblia, ¿verdad? Que hemos de levantarnos porque largo camino nos resta aquellos que hemos decidido servirle a Cristo, aquellos que hemos renunciado al pecado y a la maldad, ¿verdad? Déjeme decirle que la diferencia de aquel que ha recibido a Cristo, aquel que se ha arrepentido, ¿verdad?, y aquel que aún no ha venido a los pies de Cristo, la única diferencia que hay, ¿verdad?, es que nosotros hemos decidido creer a la palabra del Señor. Es que nosotros, ¿verdad?, hemos sido perdonados por el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Porque no hay otro Salvador, dice la Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra, ¿verdad?, sino solamente el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque no hay, ¿verdad?, otro intermediario entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? Los ídolos falsos nos salvan, ¿verdad? Los profetas falsos nos salvan, bendito sea el Señor, ¿verdad? Aún los ministros, ¿verdad?, que predicamos la palabra del Señor. Digo ministro, ¿verdad?, que predicamos porque la Biblia dice que somos ministros de su palabra, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a que seamos partícipes, ¿verdad?, de predicar las buenas nuevas de salvación. No lo digo yo, sino lo dice el Señor en su palabra. Bendito sea Dios para siempre, ¿verdad? De que hemos de predicar, ¿verdad?, al necesitado, aquel que cree
aquel que no hay solución, ¿verdad? Aquel que está pasando tal vez por un problema económico, bendito sea Dios para siempre. Déjeme decirle, ¿verdad? Que la prosperidad solamente está en Jesús, y la prosperidad no solamente, ¿verdad? Es lo económico, es lo monetario, sino al contrario, la prosperidad, ¿verdad? Llega a tu familia, llega a tus hijos, ¿verdad? Apartados del mal, apartados, ¿verdad? Del pecado, bendito sea el Señor. Llega a tu matrimonio, donde tú eres feliz con tu cónyuge, bendito sea el nombre de Dios, donde tú no necesitas, ¿verdad? Otra persona, ¿verdad? Bendito sea el Señor, donde tú no necesitas a una segunda mujer para ser feliz. Es con la que tú te has unido y has decidido servirle al Señor, ¿verdad? Es ahí donde tenemos la verdadera prosperidad. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Lo dijo el salmista, ¿verdad? El gran rey David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, dice la palabra del Señor, ni su descendencia que mendigue pan, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Son promesas de Dios para nosotros. Son promesas de Dios que dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios no nos desamparará, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Dios permite que la situación contraria pase en nuestra vida, y lo permite, ¿sabe para qué? No para desanimarnos, sino para seguir creyendo, para formar nuestro carácter, para creer, ¿verdad? De que nosotros con nuestras propias manos no lo podemos resolver, sino es creyendo, ¿verdad? Al Dios eterno, sino es levantando nuestras manos al cielo en señal de total dependencia, ¿verdad? Del Señor. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 6, el versículo 48. Dice la Biblia: yo soy el pan de vida. Está hablando Jesús, ¿verdad? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dice la Biblia, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bendito sea Dios para siempre. Es Jesús, ¿verdad? El verdadero pan vivo, ¿verdad? El que dice la Biblia: si alguno comiere de este pan, ¿verdad? Vivirá para siempre. ¿Qué significa, verdad? Que si nosotros nos comemos las palabras del Señor y las ponemos por obra, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que viviremos para siempre. Aun cuando nos vayamos de esta tierra, dice la Biblia que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Es ese mismo Espíritu, ¿verdad? Que resucitará a aquellos que muramos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Es Jesús el pan de vida, ¿verdad? Es Jesús el que está en medio de ese desánimo que tú te encuentras, y en esta hora Dios te anima en su palabra, ¿verdad? Como se lo dijo Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. No dejes el ministerio, ¿verdad? Que Dios ha puesto en tus manos. Si tú eres, ¿verdad? Si tú formas parte en el ministerio, en cualquier ministerio, hablo en general, ¿verdad? Si tú eres un levita que toca los instrumentos del Señor, no sueltes la toalla, ¿verdad? Al contrario, anímate, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Bendito sea el Señor, dándole vida a esos dones que Dios te ha dado. Si tú formas parte, ¿verdad? En el ministerio, ya sea, ¿verdad? De limpiar el templo, de estar en una puerta y recibir a los invitados, no te desanimes, al contrario, ¿verdad? Sigue creyéndolo a Dios, que Dios te va a llevar a cosas maravillosas, a cosas grandes, ¿verdad? Pero esto es para aquellos, ¿verdad? A los que hemos creído a la palabra del Señor, aquellos, ¿verdad? Que hemos, ¿verdad? Creído al llamamiento que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Para llevar, ¿verdad? Palabra de vida eterna al necesitado, aquel que esté en desaliento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Es nuestra fortaleza. Es en el Señor donde nos fortalecemos, ¿verdad? En medio de la prueba. Es en el Señor, ¿verdad? Donde nosotros alcanzamos la verdadera madurez espiritual, ¿verdad? Y no podemos, ¿verdad? Decirle, ¿verdad? Al Señor: ya no te quiero servir, como le vino el desánimo a Elías, que quiso morirse. No, al contrario, sigue creyendo en las promesas del Señor, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. ¿Qué significa, verdad?
¿verdad? Que cada día tiene su propio afán, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué afanarnos en las cosas del mundo, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Metámonos cada día más en el Señor, ¿verdad? Orando, escudriñando la palabra del Señor, hablándole, ¿verdad? A las personas de que Cristo restaura, de que Cristo sana, que Cristo salva, ¿verdad? Que Cristo liberta al hombre del pecado, bendito sea Dios, que hay esperanza para el pecador, dice la Biblia, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que el deseo de Dios no es que el pecador, que el impío, ¿verdad? Muera, sino al contrario, que venga el arrepentimiento, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Déjeme decirle de que yo estoy más que agradecido con el Señor, porque Él cambió mi lamento en baile, porque Él me sacó, ¿verdad? Bendito sea Dios, de un mundo pecaminoso en el cual yo me encontraba, ¿verdad? Y fue ese Jesucristo el que me levantó, el que restauró mi vida, ¿verdad? El que me ha dado una familia hermosa, el que hoy en día me tiene aquí predicando su palabra, ¿verdad? Predicando las buenas nuevas de salvación. Alabado sea el nombre del Señor, no por mis méritos, no porque yo lo merezca, ¿verdad? Porque nadie se merece nada. El único que se merece la gloria y la honra se llama Jesucristo el Señor, ¿verdad? Es el que intercede por nosotros. Es el que dice la Biblia, el que pagó un precio en aquella cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Es la gracia, ¿verdad? La que nos ha restaurado, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Dios es nuestra fortaleza en medio de la dificultad, en medio del desánimo. Primer libro de Reyes 19:8 dice, se levantó, ¿verdad? Está hablando de Elías. Pues se levantó pues y comió y bebió y fortalecido, dice la palabra, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que después que este hombre quiso dejarlo todo, recibió, ¿verdad?, alimento espiritual, escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Y le dijo, Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te resta, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Y dice que se levantó, ¿verdad? Comió y bebió y fortalecido con aquella comida, ¿verdad? Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, ¿verdad? El monte de Dios, ¿verdad? Sigue caminando, ¿verdad? Sigue viniendo al monte del Señor, ¿verdad? En oración, en alabanza, ¿verdad? Dándole solamente la gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque es Jesucristo, ¿verdad? El que cuida de nosotros, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra economía, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Si estás pasando dificultad, si crees, ¿verdad?, de que ya no hay esperanza, yo te animo a que creas en el Señor. Si Dios cambió mi vida, si Dios restauró mi vida, Dios puede restaurar la tuya también. Si Dios me sacó de los vicios, Dios te puede sacar a ti también de los vicios. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede devolverte el ministerio que un día el diablo te quitó, el cual soltaste la toalla y lo dejaste todo. Vuelve, ¿verdad?, al camino del Señor. Vuelve, ¿verdad?, al verdadero Dios y Salvador. Es Jesucristo. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta, ¿verdad? A veces somos como el hijo pródigo, ¿verdad?, que queremos irnos, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios. Queremos apartarnos, ¿verdad?, donde verdaderamente Dios nos alimenta, donde verdaderamente somos felices. Y queremos, ¿verdad?, apartarnos y seguimos, ¿verdad?, a profetas falsos como lo hizo el pueblo de Israel por medio de aquel rey Acab, ¿verdad?, el cual dice la Biblia que se unió en yugo desigual con una mujer, ¿verdad?, que no adoraba al Señor, sino al contrario, ¿verdad?, adoraba a dioses paganos, dioses falsos. Bendito sea Dios para siempre. Dios te anima a través de esta palabra, que medites, que esta palabra, ¿verdad?, llene tu corazón, llene tu mente de que hay esperanza, de que si tú confías en Dios, si tú lo pones todo en las manos del Señor, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te usará, ¿verdad?,
para predicar las buenas nuevas de salvación. No solamente para predicar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dios te puede usar de muchas maneras, ¿verdad? Ayudar a aquellos necesitados, ¿verdad? Ayudar a aquellas personas, ¿verdad?, que están fuera de la voluntad del Señor. Mire que nosotros fuimos la semana pasada a llevar alimentos aquí en la ciudad de Miami. Aquellas personas, ¿verdad? Aquí le dicen homeless, ¿verdad? Aquellas personas que han perdido sus hogares, que han perdido sus familias, aquellas personas que viven en las calles. Les llevamos una comidita, ¿verdad? Y tal vez déjeme decirle que después de aquella comida pueden volver a sentir hambre. Claro que sí, ¿verdad? Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que a través de aquella comida que llevamos, también llevamos el alimento espiritual, el cual es la palabra del Señor, el cual es decirle, ¿verdad?, que Dios los puede restaurar, que Dios no quiere ver al hombre, ¿verdad?, derrotado. Al contrario, Dios quiere verte en bendición, en victoria, bendito sea Dios. Y que felicidad más grande, ¿verdad?, es servirle al Señor. Déjeme decirle que la felicidad no está en los bienes que tú tienes. La felicidad no está, ¿verdad?, en lo material que tú tengas. La verdadera felicidad solamente está a través de Jesucristo. Es el único, ¿verdad?, que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no te puede quitar. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo te animo a que te levantes, ¿verdad? Así como Elías, dice la Biblia, se levantó, ¿verdad? Volvió a su sí, aquel hombre profeta de Dios, ¿verdad? Aquel hombre ungido por el Señor. Aquel hombre que dice la Biblia que no vio la muerte, ¿verdad?, sino que vino, ¿verdad?, y el Señor se lo llevó en un carro de fuego, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aquellos que estemos vivos, dice la Biblia, ¿verdad?, el Señor nos va a levantar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, y hemos de encontrarnos con Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Ese es el arrebatamiento de la iglesia, alabado sea Dios para siempre. Esa es la promesa de Dios que dice la Biblia, que Él vendrá pronto por una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Por aquellos, ¿verdad?, que hemos decidido servirle a Dios, aquellos, ¿verdad?, que nos hemos humillado delante del Señor, aquellos que no somos perfectos. Porque déjeme decirle que ningún perfecto va a ir al cielo, ¿verdad? Los que van a ir al cielo son los arrepentidos, los que hayan abierto su corazón a Jesús, aquellos, ¿verdad?, que recibieron el llamamiento santo y vinieron a los pies del Maestro y se arrepintieron de sus pecados e hicieron a Jesús como Señor y único dueño de sus vidas, ¿verdad? Termino con esta lectura. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice la Biblia, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, mire bien, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿verdad? Dice que bendito sea el Señor, se hicieron fuertes en batalla. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que seas fuerte en medio de la batalla, que no te desanimes, que ninguna palabra, ¿verdad?, traiga a ti desánimo, traiga miedo a tu vida como lo hizo, ¿verdad?, aquella mujer Jezabel, ¿verdad?, que dijo yo, ¿verdad?, el día de mañana, ¿verdad?, tu cabeza estará aquí también, así como aquellos profetas, ¿verdad? Le estaba diciendo que le iba a quitar la vida, ¿verdad? Y Elías, ¿verdad?, aquellas palabras, ¿verdad?, se hicieron rema en él, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Y Dios nos dice en esta noche: anímate, ¿verdad? Escucha la palabra del Señor, ¿verdad? Si tienes una iglesia donde congregarte, sigue congregándote, ¿verdad? No andes, ¿verdad?, como muchos lastimosamente, ¿verdad?, hacen, ¿verdad?, de andar de iglesia en iglesia, ¿verdad?, y nunca se afirman, ¿verdad? Es ahí donde Dios, a través de tu pastor, ¿verdad?, te va a afirmar, ¿verdad? Es ahí donde Dios, ¿verdad?, cumplirá su propósito
¿verdad? En tu vida, bendito sea Dios, porque cada ser humano tiene un propósito en esta tierra y el propósito no es allá, ¿verdad? En el pecado, en los vicios, ¿verdad? En la hechicería, ¿verdad? En las mentiras del diablo. El propósito es que tú seas un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios que predique, ¿verdad? A tiempo y afuera de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Concluyo con el mensaje de que Dios, ¿verdad? Está en medio del desánimo, de que Dios te levanta, de que Dios te fortalece, ¿verdad? No escuches palabras de desánimo, no escuches palabras que no vengan de parte de Dios. Cuando tú tengas un problema, ¿verdad? Ven, ¿verdad? En oración a Dios. Cuando tú necesitas un consejo, ven a aquellos que profesan la palabra del Señor. Ven, ¿verdad? Y pregúntale a tu pastor, ¿verdad? Porque son los hombres que Dios tiene en honra, ¿verdad? Para alimentar la grey del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Yo, cuando algo me preocupa, cuando tengo una incertidumbre, yo vengo donde mi pastor, ¿verdad? Y yo le pregunto porque yo sé que siempre Él me va a dar una palabra de parte de Dios. Aunque a veces, ¿verdad? No quiere escuchar, ¿verdad? Lo que Él me dice. Aunque a veces, ¿verdad? Yo quisiera escuchar otra cosa, ¿verdad? Pero déjeme decirle que son hombres que Dios usa, ¿verdad? Bendice a tu pastor, bendice la iglesia, bendice tu ministerio. Bendito sea Dios para siempre. Así que pues levántate, ¿verdad? Fortalécete, ¿verdad? En el poder de la palabra del Señor y sigue adelante. Que Dios bendiga tu vida, ¿verdad? Y acuérdate que Jesucristo te ama, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Conozco un nombre de